Hola Leslie. Hola, buenos días Jorge, ¿cómo estás? Saludos Muy a bien. todos. Sí, buenos días, buenas tardes. Siempre nos pasamos, digamos, pero entendemos que el día dura 24 horas, siempre lo digo, ¿no es cierto?, para separar. Y además que como nosotros quedamos posteados, digamos, en alguna, digamos, en las redes sociales Ah, y en los cables operadores, por ejemplo, Zapping te permite, como es on demand, entonces tú puedes revisar el programa, qué sé yo, y puedes revisarlo en la noche, puedes, de madrugada, cuando no podáis dormir, qué sé yo. Entonces, está bien decir buenos días porque es genérico. claro. Oye, y además con tanta inteligencia artificial, ¿cómo estás tú? Bien abrigada, Bien, Leslie. hace frío, bueno, no sé, si alguien nos revisa en verano, capaz que hace mucho calor, pero hoy día, es miércoles 23 de agosto, hace frío y estaba lloviendo en la mañana, así que Eso. estoy bien abrigada. Muy bien. Oye, Leslie Pérez, porque la otra vez no Ujú. sé qué nombre te dije, o sea, qué apellido, Sí, sí, no me pero acuerdo. no, pero ya quedó en el olvido. Leslie Pérez, docente, ¿no es cierto?, de la Escuela de Ingeniería Informática de nuestra PUCB, como aparece ahí en el título ahí en pantalla. Oye, Leslie, hay varias cosas. No sé si tenía algo que comentar o que quieras tú destinar, digamos, en un primer momento. ¿Sabes por qué? Porque mira, por Ujú. ejemplo, esto siempre de la inteligencia artificial nos está brindando noticias. Mira, esto dice relación con la medicina, porque ¿cómo sabe uno la edad que tienes? Por ejemplo, tú, que eres súper joven, yo, que soy más joven todavía, eh, ¿cómo sabemos? A lo mejor por la arruga, ¿no es cierto? Puede ser, incluso alguien dice por los dientes, no sé, por su expresión, por su semblante, por la ojera. Bueno, tú puedes sacar muchas conclusiones, pero fíjate Mm. que la inteligencia artificial, estoy leyendo, ha dado un paso más allá. Tras mirar a través del pecho de una persona, se puede precisar cuántos años tiene a través del pecho. Pero no solamente la fecha de nacimiento, sino la que está vinculada a la edad, ¿no es cierto?, a cuán envejecidas están las células, los tejidos, los órganos. Y en resumidas cuentas, los sistemas que conforman el cuerpo humano. Qué entretenido, ¿eh? O Mm, sea, sí, es como un escaneo, ¿no es cierto? Te sacan, te hacen toda una inspección y, claro, tú puedes tener, no sé, en el caso mío 47, voy a cumplir 48, ya, pero eso es digamos, lo temporal, digamos, cronológico. lo cronológico, esa es la Mm. palabra. Pero, ¿cómo está mi organismo? ¿Cómo están mis cuerpos? ¿Cómo están mis células? Esa es otra Claro, cuestión. ¿Ah? Está como la buena. edad biológica, ¿no? Esa, está buena. Claro que este tipo de conceptos en realidad son conceptos que surgen del análisis y que no tienen, digamos, una medición muy definida. Hoy día en la mañana estábamos presentando cosas con mis alumnos en el curso de Ciencia y Tecnología, ¿Ya? así que un saludo para ellos si es que ven esto en algún momento. Ajá. Eh, y claro, hay varias cosas que el análisis de los datos, ¿no es cierto? Y efectivamente después todos estos modelos que nos permiten clasificar, agrupar cosas, nos pueden ayudar de alguna manera a generar conceptos a partir de esos datos que muchas veces, como por ejemplo esto de la edad biológica, tienen que ver con cosas que se derivan de un conjunto de condiciones, ¿no? Por Claro. ejemplo, no sé, uno puede tener la edad de las células, ¿no? Probablemente no hay un concepto de edad de células directamente, ¿no? Pero puede de alguna manera definirse en base a un conjunto de otras características que muy probablemente este tipo de tecnologías va a ayudar de alguna manera a definir o al menos a darnos ideas de qué es lo que Sí. eh, podemos definir en base a diferentes tipos de datos que podemos obtener desde nuestros cuerpos. ¿Sí? Claro, o sea, Así que los datos están, ¿no? Y a partir de eso hay que trabajar para todos los ámbitos, ¿no es cierto?, del mm, quehacer, en la informática, ¿para qué decir, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podía ordenar? ¿Para qué? Bueno, lo hemos conversado en otras veces. hay una noticia, o sea, no una A ver, noticia, pero hay cosas que han estado bien interesantes, ¿no? En el sentido de que han aparecido reportes que dicen que en el futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, enfermedades como el Parkinson ujú, van a poder ser predecidas en base a exámenes que uno se va a poder hacer, no sé, del cerebro. Por lo tanto, eso implica que la prevención y el hecho de que se puedan desarrollar terapias que de alguna manera retrasen, incluso eviten que claro. progrese la enfermedad,
puedan desarrollarse, porque hasta el momento no tenemos esas técnicas, ¿no? Sabemos quizás que algunas personas están en mayor riesgo por quizás factores genéticos o algún otro tipo de situación, ¿no? Pero si pudiéramos saber con certeza que alguien, independiente de los factores históricos, ¿no es cierto?, que pudiera tener esa persona está en riesgo, podríamos luego empezar a pensar en este tipo de terapias o de algún tipo de tratamiento que nos permita al menos retrasar el inicio de este tipo de enfermedades o algún otro tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, la esquizofrenia, etcétera. Sí, la noticia que vi yo es acerca del Parkinson, pero ¿cómo se llama? Todo este tipo de enfermedades degenerativas del cerebro, ¿no es cierto? Probablemente puedan ser de alguna manera o prediagnosticadas, podríamos decir. Leslie, para conversarlo ahí en las clases, qué sé yo, para hacer debates interesantes, fíjate que es tan amplio el conocimiento, ¿no es cierto?, que a partir de la inteligencia artificial se dispone, que uno entra también a todos los conceptos valóricos, éticos, ¿no es cierto? Porque, a ver, ya, tú llegas a determinar, ¿no es cierto?, que en el feto, a través de todo un análisis de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, el feto, digamos, el no nato todavía, ¿no es cierto?, la guaguita, viene con ciertas dificultades morfológicas, psicológicas, porque también se va a llegar a eso en algún momento, cerebrales, biológicas, no sé, viene con una enfermedad. Pero entonces, ¿y uno qué? ¿Va a terminar con la vida de esa persona que no nace? ¿O cómo va a entrar a influir? Eso se va a tener que llegar a, ¿no es cierto?, a conversar muy dramáticamente. A ver, hay casos, por ejemplo, a ver, por favor, que se entienda, por ejemplo, los que tienen malformaciones congénitas, o que no van a poder caminar nunca, o que vienen, ¿no es cierto?, con ese tipo de problemáticas físicas gravísimas, que van a trastocar y que van a hacer llevar una vida absolutamente diferente al resto. No quiero decir que sea mala o que sea buena, no, simplemente diferente. Y ahí van a empezar los debates. ¿Qué se hace? Las consideraciones éticas bueno, de los modelos predictivos, ¿no? Sí. Son bien profundas. Y hay algunos ejemplos, así como para que la gente que nos está mirando lo piense un poquito, ¿no es cierto? Hay algunos ejemplos que son sencillos de la ciencia ficción de las películas. Por ejemplo, está esta película se llama Minority Report, ¿no? Donde había unos gemelos que podían predecir crímenes. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Sí. Estaba ahí Tom Cruise, me parece que era involucrado de alguna manera en esa película, ¿no? Entonces, la pregunta es lo mismo que dices tú, ¿no? Podemos predecir que ¿no es cierto?, un feto o alguna persona, por ejemplo, va a incurrir en una conducta. Imagínate que tuviéramos, ¿no es cierto?, un modelo que predijera la probabilidad de que alguien incurra en crímenes graves, no sé. ¿Qué se hace? Imagínate que el modelo dice, bueno, hay 100% de probabilidad que esta persona efectivamente realice un crimen grave, ¿no? Sí. Entonces la pregunta que sea psicópata, bueno, ¿no es cierto? Que tenga la tendencia a ser psicopatía, que venga con ese chip. Sí, ¿qué vaya sí, a hacer? Independiente que sea o no, digamos, porque ahí uno puede decir, bueno, cuáles son las razones por la cual alguien... Entonces, independiente de que haya una razón, ¿no es cierto?, patológica por detrás, ¿no? Quizás ni siquiera sin pensar en la patología, ¿no? Simplemente decir, bueno, hay una probabilidad de que esta persona, en base a las características de su personalidad y la forma en que ha crecido, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos con esa información, no? Uno pensaría, bueno, vamos a intervenir de alguna manera. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Ojo, las aseguradoras, imagínate todo lo que implica, si aquí es muy amplio el tema, el Estado, cómo se hace parte ¿no es cierto?, de esos requerimientos. Bueno, la vida familiar, cómo se trastoca, incluso después te van a pedir, ¿no es cierto?, la información base genética de inteligencia artificial para los trabajos, ¿no es cierto?, para tener un background de todo lo que ha sucedido y qué es lo que va a suceder en los próximos años. No, es complicadísimo el escenario, amiga mía. No. O sea, hay hartos desafíos, ¿no? Tenemos que entender cómo relacionarnos con este tipo de tecnología, en el sentido de que
tenemos que saber que estos son mecanismos de toma de decisión, pero que de ninguna manera, ¿no es cierto?, tenemos que dejar atrás el componente humano, ¿no es cierto?, del análisis, de que nosotros tenemos que ser responsables de la toma de decisiones, ¿sí? Sí. Si dejamos a una máquina tomar decisiones, pero en el ejemplo que ponía yo, ¿no?, en el sentido de que si hay alguien que tiene 100%, o quizás ni siquiera 100%, 90% probabilidad de cometer un crimen grave, probablemente esa máquina diría, bueno, lo encerramos de una, ¿para qué dilatar el asunto? Claro, lo ¿no? condenamos de una, ¿para qué la justicia y todo lo que tenemos? Claro, pero nosotros, ¿no es cierto?, podemos pensar en otra alternativa, ¿no es cierto?, siempre tomando en cuenta de que efectivamente las cosas pueden que se puedan cambiar, ¿no? Sí. Y así en muchas otras dimensiones, ¿no? Sí. Ahora, yo advierto, ¿no es cierto?, desde el punto del desconocimiento también, que es como dramático, ¿eh? Yo me fijo como un drama a futuro, un drama ético, moral, todo lo que estamos conversando, pero a lo mejor, consecuente a los tiempos, van cambiando las visiones, las miradas, y se logran consensos, se adecúan, ¿no es cierto?, se normaliza esa información y se canaliza, digamos, para buenos fines. Puede ser también, por ejemplo, ahora sabemos, ¿no es cierto?, antes de nacer si es hombre, si es mujer, ¿no es cierto?, el sexo de una persona. Entonces, pero hay muchos que no quieren saberlo, ¿no es cierto?, porque dicen, ahí está, ¿no es cierto?, la esencia y la alegría que me va a provocar o nos va a provocar en familia saber justo en el momento. Y hay otra gente que dice, no, pues, oye, preparémonos, compremos cositas de color tanto o compremos, ¿no es cierto?, bueno. Tú sabes que han cambiado mucho las cosas en colores, ¿no es cierto? Pero bueno, a eso me refiero. Va a ser muy interesante, ¿eh? Sí, sí, pues. Cómo nos desarrollamos como sociedad para interactuar con estas máquinas, ni siquiera en cosas porque estamos proponiendo temas, ¿no es cierto?, complicados, ¿no? Pero incluso temas mundanos, ¿no es cierto?, de cosas diarias, ¿no? Una de las cosas que Bill Gates destacó dentro de sus proyecciones como cosas que él veía que la inteligencia artificial iba a cambiar, no sé si iba a ser la aparición de lo que le dicen en inglés los copilots, ¿no?, los copilotos, los asistentes, asistentes para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, que si yo quiero ir a jugar, no sé, pádel, que ahora está de moda pádel, ¿no es cierto?, mi asistente me podría decir, oye, hoy día, por ejemplo, no te conviene ir a jugar pádel porque hay un 70% de probabilidad que te lesiones. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con ese tipo de información? Sí. Que probablemente... Es como el horóscopo, inteligente. Claro, vamos a confiar, vamos a tomar decisiones en base a eso, cómo se va a involucrar este tipo de tecnología predictiva, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en todos los niveles, ¿no es cierto?, no solo en las cosas más complejas, donde probablemente va a tener que entrar el Estado a tomar decisiones, la sociedad, ¿no es cierto?, en sus organizaciones más complejas, y nosotros mismos también vamos a tener que diseñar de alguna manera nuestra política interior para poder relacionarnos con este tipo de ordenamientos cosas. Desde lo interno hasta políticas de Estado. Por ejemplo, yo a la inteligencia artificial le podría decir, a ver, este fin de semana, la lotería, por ejemplo, ¿qué posibilidades, cuáles son los números que más podrían estar presentes, digamos, en la toma de decisiones? Y me va a arrojar a lo mejor cierta información más. No es mala la idea. O sea, no, eso yo creo que no es posible, ¿no? Eso es aleatorio. O sea, suponiendo que la lotería es aleatoria, ¿no? Entonces, suponiendo, no hay forma de hacer eso. No, pero algunas otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, invierto, compro esto, no compro esto. Claro, en términos económicos se puede manejar. Sí, claro, el mercado. Ya se hacen, ¿no es cierto? Ya se hacen a gran escala. Se pueden ahora definir estrategias, ¿no es cierto?, donde cada uno puede tener estos asesores que te den recomendaciones y sin uno saber mucho, ¿no? La pregunta es si vamos a dejar que las máquinas tomen las decisiones por nosotros o no, por ejemplo. Eso es algo que todavía está en desarrollo. Primero, ¿no es cierto?, probablemente va a venir la política, las regulaciones, y después probablemente un cambio de sociedad y probablemente de cultura
¿no es cierto?, bastante profundo, probablemente. Okay. Así que tiempos interesantes. No, por supuesto, pero para debatir y tirar la imaginación, porque efectivamente estos son pasos que son paulatinos, que se tienen que ir modificando, y nuestra sociedad, nuestra humanidad se tiene que ir acostumbrando y entendiéndolos también. Pero, por ejemplo, cuando tú vayas al extranjero, siempre tenía problemas idiomáticos, ¿no es cierto? De repente, claro, alguien le pega al inglés, que se yo, te salváis, ¿no? Pero de repente vaya a China y que hay más votado que, por ejemplo. Entonces, fíjate que Meta ha declarado que puede entender cerca de 100 idiomas y hacer transcripciones e interpretaciones simultáneas con inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que ayudará a las personas de diferentes idiomas que puedan comunicarse eficientemente. Entonces, van a haber muchos elementos que van a estar a nuestro alcance, que nos van digamos, a mejorar la vida. Ahora, ¿qué van a hacer los intérpretes que estuvieron 5 años en la universidad, digo yo? Bueno, yo creo que esas personas todavía van a tener trabajo, no creo que dejen de tener trabajo, lo que pasa es que sus trabajos van a cambiar. Van a cambiar, ¿cierto? Van a tener estas herramientas y probablemente hay que también saber que el trabajo de intérprete, ¿no es cierto?, también tiene un contexto que va por detrás, ¿no? Pero claro, este anuncio de Meta es interesante porque permite tener una herramienta súper poderosa al alcance digamos, de las personas comunes. Y ¿no es cierto? Está estos esfuerzos de el Esperanto, ¿no?, estos lenguajes universales, ¿no es cierto?, el hecho de que todo el mundo quiera aprender inglés, porque el inglés es el lenguaje universal, sobre todo nosotros en la ciencia utilizamos el inglés como el lenguaje común, ¿no?, en general. Entonces, este tipo de tecnología nos permite pensar un mundo en el que cada uno hable el lenguaje local, ¿no es cierto?, y nos comuniquemos con este tipo de máquinas que van a traducirnos en tiempo real, ¿no? Que ese es el tema, porque de hecho ya hay algunas especies de calculadoras, ¿no es cierto?, que tú grabas, se demora un poquitito y te traduce, ¿no? Sí, eso ya está, pero la posibilidad de tiempo real. Para quienes les gusta la ciencia ficción, ¿no?, en Star Trek está el traductor universal, que es un poquito más allá de simplemente traducir cualquier lenguaje. El traductor universal se supone una máquina que permite además traducir cualquier idioma que no conoce, ¿no? Entonces, en base a poco de información, ese sistema, ¿no es cierto?, es tan potente que permite deducir ciertas cosas y después extrapolar el lenguaje completo. Eso sería, digamos, increíble. Oye, ¿no? Claro, pero si estamos divagando de esa manera, vos, Lele, yo te digo, a ver, con inteligencia artificial, conociendo tu rutina, conociendo tus características, tu personalidad, yo puedo hacerle una pregunta, ¿no es cierto?, a la inteligencia artificial y preguntar, por ejemplo, pongamos, le voy a pedir pololeo a Leslie. ¿Será posible? ¿Me aceptará? Y bueno, con todos los rasgos de personalidad, con todas tus características afectivas, qué sé yo, con todo la inteligencia artificial hace y me dice... Te puede decir el día adecuado, la hora. ¿Cómo la conquistáis? No, buena. Claro, sí, pues. En términos de comunicación es bien interesante también, o sea, a mí me interesa en términos de curiosidad, digamos, científica, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos con especies, ¿no es cierto?, que no tienen un uso del lenguaje como el que tenemos nosotros. Los humanos somos bien especiales en términos de habilidad de comunicación, ¿no?, porque tenemos todo este lenguaje que además descansa sobre como una especie de estructura simbólica, ¿no? Nosotros somos especiales por eso, porque creamos de alguna manera símbolos, conceptos que son abstractos, ¿no? Y hay mucha gente que estudia, ¿no es cierto?, la comunicación en especies animales, ¿no?, y incluso en las plantas, ¿no? Es muy interesante esto, algo que normalmente no se discute mucho, pero hay toda una corriente de investigación que intenta entender la inteligencia del reino vegetal. Que no es verbal, claramente, ¿no es cierto?, pero que se manifiesta de alguna manera, y para eso está la inteligencia artificial. Claro, pero ellos tienen un conjunto de formas de comunicarse y además un conjunto de relaciones sociales que establecen, por ejemplo, que es muy interesante. Entonces la pregunta es si eventualmente vamos a poder
entender qué es lo que sucede en esas sociedades. Ya finalmente son sociedades. Hay ejemplos claros, ¿no es cierto?, de comunicación con homínidos, ¿no?, que pueden entender lenguaje de señas, pero además podemos tratar de hacer lo mismo con otras especies animales y eventualmente entender cómo se comunica quizá el reino vegetal también. Así que hay gente que está haciendo, de nuevo, para quienes les interesan este tipo de temas, hay gente que está haciendo cosas muy, muy interesantes, entendiendo cómo se relacionan estas especies que no tienen métodos de comunicación, porque además sus vidas son muy diferentes, ¿no? Nosotros somos entidades móviles, nos relacionamos en un espacio, ¿no es cierto? Tenemos una comunicación que tiene una espacialidad muy diferente a, por ejemplo, las plantas que están en un lugar, ¿no es cierto? Y se relacionan a través de las raíces. Y lo que sucede en el ambiente, ¿no es cierto? El viento, las otras especies que están alrededor de ellos, etcétera. Así que es muy interesante. Bueno, Les recomiendo ahí a quienes están interesados que lo revisen. De todas maneras, oye, Leslie, nos pilló la hora, pero bueno, fluyó absolutamente estos minutos que tuvimos en contacto. Buenísimo, gracias. Yo sé que tú estás ahí llena de actividades, ¿no es cierto? Saliste entre tus clases para este contacto, así que genial. Sí. Y en cualquier momento terminé con mis alumnos, ahora sigo la siguiente patita. Una showman. O sea, showman. Cuídate, que estés muy bien. Hasta la próxima, Leslie. Chao, saludos a todos, que estén súper bien.